Argentina seguimos con Generación Rota hasta las 6, les hacemos compañía. Ya está nuestro próximo invitado, el señor, ya amigo del programa, te lo quiero decir porque ha venido varias veces el año Sí, pasado a los diferentes programas de Gofa, pero a Generación Rota en particular. Así que amigo del programa, el señor Lucas Mazuco, director del Museo de la Memoria de Rosario. ¿Cómo ¿cómo estás? les va? Hola Facu, un gusto siempre venir. Por supuesto, un gusto recibirte para hablar de esto. El año pasado hicimos, más o menos para finales de Ujú. año, lo que tenía que ver con los discursos negacionistas, aquellos que están en contra de esto de los organismos de derechos humanos, de volver a poner en duda a los 30.000 y demás. Pero hoy estamos en otro contexto. Yo recién decía en la apertura que la marcha de ayer, no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el país, Ujú. va a marcar un poco una bisagra, ¿no? Sí, Para lo que son los organismos de derechos humanos. sí, durante prácticamente todo el mes de marzo, cada vez que podíamos hablar, o nos consultaban, o teníamos una actividad pública en el museo, decíamos que este 24 de marzo, el de ayer, o todavía estamos en ese clima, iba Sí, a ser el 24 de marzo más importante desde el retorno de la democracia, desde la recuperación de la democracia en realidad, por muchísimos factores que se vinieron acumulando en el último año, ni siquiera podríamos decir desde la campaña presidencial, pero que la campaña presidencial se agudizó, como la repetición que tiene el presidente de la nación de reírse del número 30.000 comparándolo con el número de hipotéticos muertos por COVID si hubiesen hecho lo que él quería que se haga, ujú, los ataques frontales por parte de Victoria Villarruel, o Luis Petri, el ministro de Defensa, diciendo hay un hilo conductor entre el terrorismo de ayer, entre comillas, y lo que se está haciendo hoy en Rosario, bueno, etcétera. Una acumulación de factores. La política económica, que podríamos buscar cientos de puntos en común sí, con el plan económico de Martínez de Oz, y una sensación callejera de agobio y necesidad de juntarse y estar en la calle con alegría, que creo que ayer explotó, ¿no? sí. Entonces, 90.000 personas en Rosario, récord, 400.000 y pico de personas en Buenos Aires, Córdoba otro tanto. Así que fue un gran 24 de marzo que creo que no hay que ser tampoco tan envalentonados de que marca un cambio de nada, pero sí marca un clima de calle Sí, bastante fuerte. Y la sí. calle, siempre ahora se habla de la calle digital La calle online la decimos acá calle nosotros. online y la calle física. La calle física va por un lado, la calle online creo que ayer estuvo mucho más tranquila en términos de estos discursos Sí. negacionistas, de odio, reivindicadores, lo que yo pensaba, y muy, muy fuertes los discursos del otro lado, por así Sí. decirlo, de reivindican la democracia como forma de vida, la defensa de los derechos humanos como un pilar de esa vida democrática. Ujú. Se sumó también a la mesa el compañero Ezequiel Townsend, que lo voy a saludar ahora y después seguramente ya está anotando cosas para preguntar. ¿Cómo Querido, ¿cómo están? estás? Muchas gracias, bueno, por invitarme No, acá a por favor, Generación gracias a Rota. vos. La verdad que contento y también con una entrevista de lujo con respecto a lo que está pasando en el panorama nacional y también con este 24 de marzo que fue muy importante, como bien mencionaban hace instantes. Sí. Volviendo a esto de la calle online, como decimos aquí en los Ujú. programas de Agofa, lo que sí resonó mucho, y antes de entrar por ahí en el tema central, lo que sí Ujú. resonó mucho es el video que se Sí, compartió por parte de las cuentas oficiales del gobierno, y se hablaba de memoria, verdad y justicia completa. sí. ¿No? ¿Te resonó un poco esto de completa? Sí, por supuesto, porque supone primero que se puede lograr el objetivo de una única memoria monolítica, justamente completa. Algo completo es algo que no tiene más ningún tipo de sentido seguir hablando, trabajando. Si algún Claro, día se lograse la memoria completa de cualquier hecho histórico, de sí, la Revolución de Mayo, de la última dictadura, de la Revolución Francesa, cualquier hecho histórico, se lograse una memoria completa, no tendría sentido seguir hablando de eso. Lo que en realidad lo que marca ese video, que después si querés hasta me interesa un comentario de quiénes integran ese video para contextualizarlo, porque sí, las cosas son parte del contexto de las personas que lo integran. Eh, lo que hace ese video es no marcar una memoria completa, sino lo que Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, hija recuperada, bien marcó la semana pasada que no existieron dos demonios, no existen dos demonios, sino que lo que existen son de mínima dos memorias, que eso se puede reconocer claramente y es absolutamente natural y saludable para el debate democrático, la pluralidad de memorias sobre un hecho histórico, pero sí hay claramente de mínima dos memorias, que es sí, una la memoria que reivindica la democracia,
que reivindica la lucha para transicionar a la democracia en las calles, de los sindicatos, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los organismos de derechos humanos, las luchas en la calle para fortalecer esa democracia durante estos 40 años, o la memoria que reivindica cuando no hubo democracia, básicamente. No es casual que digan, digan los partidarios del gobierno, hace 40 años que el país está hecho un desastre. Ah, justo 40 años. O sea que hasta el 9 de diciembre del 83 estaba todo bárbaro, y el problema es el 10 de diciembre del 83. Es casi un lapsus histórico lingual el que tienen, de justamente, resumieron de los 70 años del peronismo, bajaron a 40 años. Son 40 años de democracia. Entonces hay dos memorias donde claramente ese video no hay ni una mínima beta de reivindicación democrática, ni siquiera es como el prólogo del 84 del Nunca Más, que uno le puede tildar de reivindicador de la teoría de los dos demonios o de institucionalizador de la teoría de los dos demonios, porque es mucho más anterior esa teoría. Ni siquiera tiene esa reivindicación de la democracia liberal más básica, ¿no? Del rol del Parlamento, el rol de la justicia independiente, el rol del Estado, de un jefe de Estado elegido por el pueblo. Entonces en realidad lo que hacen es manipular muertes para meter por debajo, meter por detrás los objetivos que realmente tienen, que reivindicar la dictadura, ¿no? Y bueno, y está Tata Joffre, ex jefe de la CIDE durante el menemismo, que 20 años después se transformó en un autor muy prolífico de los años 70. ¿De dónde saca toda esa data? Bueno, de cuando hizo desaparecer los archivos del batallón 601 de inteligencia del ejército. Archivos que hasta hoy estamos esperando que se abran para conocer realmente el número de desaparecidos. ¿Queremos conocer el número de desaparecidos? Sí, por supuesto. Abran los archivos. No se pueden abrir porque el Tata Joffre se los robó o los mandó a destruir. Por eso tiene tanta data para escribir tanto libro sobre los 70. Después había un ex militante montonero que dice haber creado el número de 30.000 en un bar. No sé, 100 personas históricas de los movimientos de derechos humanos reconocen un número, y hay una persona que dice en una conversación de un bar, yo inventé el número. Ya lo dijimos el año pasado, hay archivos desclasificados, hay testimonios históricos de organizaciones del exterior, hay registros fotográficos de, por ejemplo, un partido amistoso de Argentina en Alemania, que un cartel decía dónde están los 20.000 desaparecidos, años 77, 78, por ahí. Con lo cual, el llegar al número de los 30.000, si bien tiene el peso simbólico obvio de nadie estuvo haciendo una lista y dio justo redondo, como dice Rebord el año pasado, justo dio redondo, sino que es un imperativo de búsqueda de verdad hacia el Estado, ¿no? El consenso de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes, es aproximadamente hay 30.000 víctimas del terrorismo de Estado, entre desaparecidos, asesinados y quienes sobrevivieron. Buscamos justicia, memoria y verdad por todas ellas. Ya vamos a entrar en esto de los... Soy larguero a veces. Sí, perdón. Está perfecto, pero ya vamos a entrar en el tema de los centros clandestinos de la ciudad, pero con respecto a la cifra en particular, hayan sido 30.000, hayan sido 8.768 o hayan sido 2, la atrocidad no tiene límites. No, por supuesto. Porque el Estado es el único que tiene la legitimidad de usar la fuerza en la población. Entonces, sean 2 o sean 30.000, es atroz igual. Ahí te marca la contradicción que hace emerger la realidad de la ideología del gobierno actual. Claro. No hay nada más liberal libertario que reclamarle justicia al Estado cuando el Estado se transformó en criminal. Y acá, estos liberales argentinos libertarios, en vez de decir qué mal lo que hizo el Estado, ven lo mal que hace el Estado, ¿ven? Porque no tiene que haber Estado, porque puede hacer esto cuando tiene el monopolio de la violencia. Se puede haber Videlas si el Estado se corrompe o si le damos demasiado poder a las personas equivocadas. No solo que no lo condena, sino que lo reivindica. Entonces no son liberales libertarios, son unos conservadores de la vieja escuela, de toda la vida de Argentina, que ahora tienen este ropaje, y siempre tuvieron los mismos objetivos, ¿no? El pueblo trabajador como objetivo de represión, de sumisión, sea por el medio que sea. La novedad es que ahora lograron estos objetivos mediante la vía democrática. Y eso exige mucha creatividad, mucha autocrítica y reimaginar muchos medios dentro, siempre, de los límites que marca la democracia, recrear los medios que tenemos a disposición. Para eso está el Estado. De hecho, perdón, vuelvo para atrás. ¿Para qué existe el Estado? ¿Para qué se creó el Estado hace 300, 400 años atrás? Para que no nos matemos entre nosotros cuando haya que dirimir un conflicto. Pero tampoco lo creamos para que el Estado nos mate a nosotros como si fuese un criminal más, sino justamente para preservar de mínima la dignidad humana y esa frontera ética que divide, ¿no? El vivir en sociedad y el vivir en caos.
Seguramente los compañeros quieren preguntar algo, pero voy a entrar en el tema central, Sí. que es esto de Hice los la centros. tarea. Hiciste la tarea, hiciste la tarea, que era esto de los centros clandestinos que tenía nuestra ciudad. Ayer yo decía, hoy en la apertura del programa, que vi este mapa que todos estuvimos ayer con el tema Ujú. de esto del Día de la Memoria, y vi este mapa que es tremendo. ¿Cuántos había en todo el país? ¿Más de 200? No, no, la página oficial de la Red Federal de Sitios de Memoria, que increíblemente sigue funcionando, por eso digo hice la tarea porque fui a ver si estaba, Bien, sigue funcionando, reconoce más de 800 sitios de memoria en general. Eso incluye centros clandestinos de detención y lugares de relevancia para el proceso de implementación del terrorismo de Estado, que es eso lo que la Ley de Protección de Sitios de Memoria establece como forma de entender un sitio de memoria. Están los centros clandestinos, como por ejemplo en Rosario el Servicio de Informaciones, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo, y los sitios de relevancia para la represión, como es por ejemplo el Museo de la Memoria, ¿no? Que claro. fue sede del comando del Segundo Cuerpo del Ejército. El museo, su edificio, no es un ex centro clandestino de detención, pero sí fue un lugar de generación de las órdenes para ejecutar, para llevar adelante el terrorismo de Estado. Entonces, ese es el número global de sitios. Luego, en cuanto a centros clandestinos, se anda aproximadamente, como decíamos la vez pasada, en 550, 600 sitios. Es un número también que crece de acuerdo al avance de las investigaciones judiciales. Entonces, eso te da una pluralidad de lugares muy, muy amplia. El Servicio de Informaciones es uno, el Museo de la Memoria o ex comando del Segundo Cuerpo del Ejército es otro, la Biblioteca Vigil, Sí. pasando Avenida 27 de Febrero es otro, la Escuela Mañasco es otro, que también se lo marca como ex centro clandestino, de muy corta duración, pero ex centro clandestino de detención al fin. La Quinta Operacional de Fisherton, lo que se conoce como Quinta Operacional de Fisherton, la Quinta de Funes. Las comisarías en general, Rosario obviamente, funcionaron de esa manera, porque tienen ese doble funcionamiento, el oficial Claro. y el clandestino. La fábrica de armas, que hoy es Fábrica de Armas Domingo Mateu, en Avenida Ovidio Lagos, que hoy es la sede perdón, la sede de la policía, ¿no? La sede de la policía, la sede regional de la policía de Santa Fe. Ahí va. Enfrente de la estación de servicio, o si alguien alguna vez hizo un trámite por compra o venta de auto, a la vuelta tiene que pasar y hacer el 02 y todo eso. Bueno, eso fue un centro clandestino de detención, que hoy también funciona en democracia como un lugar de detención oficial, legal, y la sede de la policía. Esa recuperación de información de los centros clandestinos de la ciudad, ¿se logró a partir de una investigación aquí en la ciudad o a partir de por ahí la recuperación del Estado Nacional en democracia? No, ahí el rol fundamental es de los sobrevivientes y de los familiares, Bien, marcando los sitios, que luego el Estado Nacional, a partir de las políticas de principios del siglo XXI, recupera toda esa información y toma como política de Estado marcar los lugares públicamente para que se sepa, claro. quien pasa por allí sepa que ahí algo pasó, que ahí algo de información hay relevante para la memoria social. El Estado son los tres poderes, entonces podríamos decir que cuando el Poder Judicial investigó también aportó claramente, pero de vuelta, el origen son las pruebas y los testimonios aportados por sobrevivientes, familiares y Ujú. abogados militantes, ¿no? Sí. Siempre ahí el origen es de vuelta. ¿Qué más liberal que la sociedad civil movilizándose y organizándose libremente sin la intervención del Estado para aportarle herramientas a lo colectivo y que después el Estado las tomó? Claro. Martu, algo que quieran preguntar, saber. Sí, a mí me llamó la atención puntualmente lo que decías al principio, que de la vuelta, en estos 40 años de la vuelta de la democracia, es la movilización que creen que es más, es un eje central, digamos, y disruptivo también en estos 40 Sí. años de democracia. Preguntando con respecto a eso, ¿no? Siempre se pensó que había un cierto consenso en la sociedad y tanto los partidos políticos de un consenso no negacionista, ¿no? De no negar la realidad o una verdad que incluso llegó a Sí. ser judicial también, ¿no? En ese sentido. ¿Crees que esta especie de batalla cultural, como suele llamar el oficialismo, parte más de que prima más un discurso épico, una narrativa épica de lo económico, de lo social y de un revanchismo social también de una clase que tal vez elitista, ¿no? ¿Prima más eso que el recuerdo de la memoria y la verdad de la justicia hoy en día?
Claro, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Lo que se está haciendo es construir una épica hacia atrás para en realidad validar, distraer o correr el eje de discusión de los problemas del presente, ¿no? Es una utilización del pasado que tiene ese rol y que lo que nosotros le decíamos el año pasado acá, bueno, el gran problema, ayer leí un tuit que decía impresionante la movilización que hubo en la calle, la cantidad de personas nuevas marchando que nos escribían, decía el tuit, no, me escribió una amiga que nunca marchó, un amigo, me cruzó un amigo que nunca estuvo militancia de ningún tipo, pero me dijeron que querían estar el 24 de marzo en la calle. Y el tuit decía, tal vez el haber abierto el debate como lo abrieron les está jugando en contra. Era un poco lo que decíamos el año pasado. El gran problema o el origen del problema del resurgimiento de los discursos relativizadores o reivindicadores de la dictadura fue que esta verdad judicial, construida con políticas de Estado también, generó cierta clausura en el debate que dio pie a que una nueva generación que no vivió ni el 2001 siquiera, cuando se planteara preguntas y encontrara tanta clausura del lado de los adultos del momento, fuera para el lado de los adultos que les daba respuestas mentirosas, capciosas, claro, etcétera, pero cliqueables, ¿no? Lo Villarruel, lo Márquez, a la Márquez, al Agustín Laje, etcétera. Entonces ahora las respuestas creativas tienen que ser estas, ¿no? Decir, bueno, pero pará, ¿qué problemas estás viviendo vos hoy socioeconómicamente? Claramente inflación, claramente estancamiento económico, claramente no hay acceso a la vivienda, claramente precarización laboral, somos todos monotributistas, etcétera. Son las grandes deudas de la democracia. ¿Dónde está el origen de todo eso? Plan económico Martínez de Oz. La regulación financiera generó que las casas se puedan vender en dólares. De ahí en adelante nunca más cambió. El cuentapropismo, si así se llamaba en esa época de ser monotributista hoy, el cuentapropismo explota con la dictadura. La deuda externa se quintuplica con la dictadura. La inflación no para de crecer con la dictadura. La pobreza de un 5 o 6% termina en el 20% y así siguió escalando durante toda la democracia. El gran problema de la democracia es que vio en la política económica de la dictadura un techo, ¿no? Creo yo, esto ya lo digo yo. Un consenso que no tocó. No se tocó la reforma financiera de Martínez de Oz, no se tocaron las estructuras de precios, de costos, etcétera. Muchas cuestiones de la política económica no se tocaron y eso dejó el camino libre para que hoy se reivindique eso como nuevo. Claro. En realidad ya pasaron estas políticas, ¿no? Esta desregulación de la economía, esta libre competencia de divisas, libre competencia de servicios, que en realidad es liberar a las 3 personas que son dueñas de los sectores económicos en cada uno. Liberamos los precios de las comidas. Son 3 productores, se ponen de acuerdo. Liberamos los precios de las obras sociales para que haya más competencia. Son 3, se pusieron de acuerdo. Entonces, pero el debacle del debate público, de la fortaleza del debate público en los últimos 15 años, hizo que eso parezca como novedoso, disruptivo, atrayente. De vuelta, no es culpa, jamás hay que echarle la culpa a quien votó esto con esperanza, sino que hay que decirle, mira, aprendamos de lo que pasó, hay lugar para seguir debatiendo, ahora te escucho, ahora creemos algo nuevo. Claro. Eso algo nuevo me parece que tiene que ir por el lado de mejorar lo que existía hasta el 10 de diciembre y andaba más o menos bien, de mejorar absolutamente lo que existía hasta el 10 de diciembre y no andaba, pero el camino de la destrucción y volver a la política social, económica, de la dictadura cultural, de la dictadura, es justamente todo lo contrario, el progreso individual. Sí. Y pensarse también en forma colectiva, creo yo, ¿no? Porque claro, por habernos pensado tanto de forma individual y haber hecho un montón de causas de lo individual, es que llegamos a este plano. Pandemia mediante y todo lo que la pandemia generó. La hiperespecialización de las políticas, sí, el avance de derechos, más un error que ahora lo veo, bueno, obviamente con el diario del miércoles, obvio, pero lo digo como politólogo interesado en políticas públicas. Me parece que hubo un gran error en los últimos 15, 17 años de expansión de derechos, que fue ante cada nuevo derecho presentarlo como no tenés que agradecerme nada, esto es tu derecho de toda la vida y te lo estuvimos negando, tomalo. Pero esto tiene un costo, acá hay un esfuerzo colectivo. Exacto. No todos estamos pagando esos impuestos para que exista ese derecho, y eso no está mal.
es un esfuerzo solidario y hay que presentarlo de esa manera. Para que vos puedas tener tu identidad de género, para que puedas tener tu educación pública gratuita, para que puedas tener acceso a la vivienda con el Procrear, o etcétera. Pongamos el ejemplo, la AUH, etcétera. Hay detrás millones de argentinos que se esfuerzan y que solidariamente están apostando a vos para que crezcas mañana. Ese es el voto del 2011. Claro. Y que muchísimas personas del 2000 que votaron en el 2011, el 54% a Cristina, yo estoy convencido, estoy segurísimo que muchas de esas personas votaron a Milei en el 2023. O muchas de las personas que votaron a Alberto con esperanza en el 2019, seguro, votaron a Milei también, si no los números no dan. No vino un aluvión de anarco-libertarios en barco de golpe y se hicieron ciudadanos y en 2 años consiguieron vinieron votar. todos de Australia. Claro, los trajimos todos importados. No, el cuco importado era la retórica justamente para justificar el terrorismo de Estado, ¿no? El virus marxista que vino de afuera. No, Sí. hermano. Hay una memoria histórica que hizo que el pueblo estuviese en la calle y que, bueno, se lo reprimió como se lo reprimió en el 76. Sí. Quiero hacerte una de las últimas preguntas. No sé Dime. si alguno de los compañeros tiene algo más para agregar, porque sé que estás medio justo de tiempo y te tomaste estos minutos para venir a charlar con nosotros y siempre estar a Es el disposición. pico de demanda. Vamos a humanidad, después arquitectura, pero Seguro. toda cosa hermosa, siempre con gusto. La semana pasada, si no me equivoco, fue el miércoles, vino una persona de Hijos a charlar con nosotros al programa. Y le preguntábamos esto de, que te lo pregunté también el año pasado, esto de cómo los organismos de derechos humanos o los movimientos de derechos humanos se han asociado mucho a una cuestión partidaria. Y esa asociación hizo que las nuevas generaciones, como nosotros o los que vienen detrás de nosotros, se separen un poco de la política por un lado, pero también de la lucha, ¿no?, de los derechos humanos. ¿Cómo crees que se hace para volver a hablarle a estas nuevas generaciones de lo importante que tienen estas causas, cómo penetran también en lo colectivo, en lo social, y al fin y al cabo es historia pura y dura de nuestro país? Sí, recuerdo la pregunta, espero responder algo más o menos similar, ser coherente, que el archivo no me mate. Pero digo que me parece que el primer paso es muchísima paciencia, porque si bien yo no creo que exista esa asociación inmediata o en realidad de cooptación, como algunos dicen, no, Claro. tal sector político cooptó los derechos humanos. No, en el campo de los derechos humanos, quienes estamos ahí sabemos de la enorme cantidad de diferencias que hay, Sí. que el sector político identificado con el kirchnerismo tiene un pie en los derechos humanos, sí, pero también como lo tiene la Unión Cívica Radical o lo tiene la izquierda maoísta, lo tiene el socialismo. Ayer marcharon todos los partidos políticos, siempre marchan todos los partidos políticos, entonces hay que tener mucha paciencia para desarmar eso, para desarmar ese ideario. Y la otra ese es un camino, y resuelto eso, o el mientras tanto de esa paciencia, volver a la retórica lo más universal posible de los derechos humanos, que es una retórica justamente universal, amplia, y que se basa en lo que vos decías antes, en lo colectivo y en lo solidario, ¿no? Los derechos humanos son el primer pilar es proteger al individuo frente al Estado, pero es una protección no individualista del ombligo, mirarse el ombligo y nada más, sino es una protección colectiva. Claro. Es una protección solidaria, donde si lo tocan a uno, nos tocan a todos, ¿no? Entonces hay que volver también un poco a esa retórica, y creo yo, que lo decíamos ayer en el Bosque de la Memoria a la mañana, tomar conciencia y recordar que los sitios, para la redundancia, que los sitios de memoria no estamos para mirar el pasado con cierta soberbia desde el hoy, ¿no? Y acusatoriamente decir, miren lo que hicieron ayer todos estos brutos, sino justamente, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? Entonces, cuando nosotros recuperemos la coherencia entre el decir y el hacer en el hoy, es que la legitimidad del discurso de memoria y derechos humanos me parece que va a volver a acoplarse con las grandes mayorías del país. Va a dejar de ser contradictorio. Esperemos que sí, esperemos que sí. Ahora sí la última. ¿Queda alguna otra actividad del Museo de la Memoria por este 24 de marzo o el mes de la memoria en estos días que quedan?
No, no específicamente por Día de la Memoria. Ayer tuvimos la última gran actividad con el Bosque de la Memoria, pero sí Bien. tenemos en vigencia la muestra que inauguramos el jueves pasado, Sí. Una noche en Calilegua, va a estar hasta julio. Y lo que tenemos inmediatamente ahora va a ser el 3 de abril, la semana que viene, que va a ser el lanzamiento de lo que pretendemos, buscamos, sea un gran hito en la historia institucional del museo, que es el lanzamiento del proyecto Palabra Semilla, que es Ahí va. la primera iniciativa a partir de la cual vamos a tratar de construir un vínculo más fuerte, un vínculo primero y segundo es un vínculo fuerte con las infancias. Bien. Porque hasta ahora el museo siempre tuvo como una especie de límite etario hasta los 12, 13 años para trabajar, y por algunos miedos, por algunos prejuicios, por también muchos fundamentos teóricos que lo validaban, de ahí para abajo un poco se le escapaba por los miedos a traumatizar, por cómo encaramos la temática tan dura con las infancias. Ahí va. Y creo que hemos aprendido que se puede optar por el camino de hablar de derechos, libertades, el derecho al ocio, el derecho a una vida sana, el derecho a un trato digno por parte de tus padres o de quien te esté cuidando, etcétera, 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 que puede ser el primer camino para luego hablar de Estela de Carlotto, de Bonafini, de las madres de Plaza 25 de Mayo en Rosario, del segundo cuerpo del ejército y demás, cuando ya seas más grande. Entonces, si todo sale bien, el 3 de abril vamos a lanzar este proyecto, y si todo sale aún mejor, vamos a tener un espacio específico de infancias en el museo para justamente hablar de todas estas cosas. Qué bueno, qué bueno. Es por ahí, ¿eh? Es por ahí Bueno, porque ojalá. hay que empezar a construir ese consciente colectivo desde los más Y ojalá, pequeños. ojalá la vean. Ojalá la vean, sí, sí, totalmente. Hay que dar vuelta a la batalla cultural, ¿no? Hay Eso. que... Sí, Sí, hay sí, que sí, darla. sí. Y Y que el Claro. Hay que futuro darla. son las infancias. El futuro es la infancia. Nuestro Es- futuro son las infancias. Exactamente, el futuro es el diálogo entre generaciones, claro, y la Sí. primera generación que hay que atender, más hoy teniendo el 60% de pobreza, son las infancias, ¿no? Y que ahí esté el germen, la semillita, que luego crezca y se transforme en un adolescente o una adolescente con ganas de preguntar, con ganas de conocer, con ganas de visitar el museo, y después se transforme en un adulto o una adulta con un fuerte espíritu democrático. Ahí va. Tal cual. Lucas, gracias siempre por el tiempo y la Gracias, predisposición. gracias a ustedes, Nos encontraremos seguramente en alguna otra charla. totalmente, cuando quieran, vengo, me encanta. Gracias. Nos vamos a un corte nuevamente y hasta las 6 de la tarde les hacemos compañía en Generación Rota. Porque a mi generación